dos versículos del capítulo 6 de Hebreos, del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y subrayen la palabra imitadores. Vamos a hablar esta mañana del tema modelos necesarios. Modelos necesarios. Vamos a hablar de 4 personajes bíblicos: Samuel, Daniel, Amós y Pablo. ¿Por qué necesitamos modelos? Bueno, porque nosotros tenemos carencias, todos tenemos carencias. Y siempre necesitamos aprender de gente que sabe más que nosotros. La Biblia no es un libro pacato que oculta los errores de los hombres. No es un libro que fue escrito con el cuidado de aparentar que todo estuviera bonito, porque la vida no es así. Y en las páginas de la Biblia que registran la historia, van a caminar todos, los buenos y los malos. Y todos tienen algo que enseñarnos. Pero la impresionante honestidad de Dios se demuestra en la forma transparente como Él nos presenta a hombres de la Biblia que fracasaron, como Lot, como Sansón, como los hijos de Elí, como Saúl, como David, como Pedro. Yo tenía 8 años cuando comencé a ver modelos en la iglesia. Tenía necesidad de modelos porque mis padres habían muerto. Y en la iglesia vi gente que me marcó. A quien yo quería seguir, porque había una consistencia, una coherencia entre la palabra y la acción. Samuel fue un líder, fue el líder de la transición entre los jueces y la monarquía. La vida de Samuel es bien hermosa, es muy curiosa además, porque nace del corazón angustiado de una mujer estéril, que se sentía angustiada porque no podía tener hijos. Y en su angustia le pide a Dios un hijo, llorando en el templo. Y le dice: si me das un hijo varón, yo lo consagraré a ti por el resto de su vida. No creo que esta mujer tenía idea del hijo que Dios le regaló. Y ella le regaló a Dios el hijo que Dios le regaló. Fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Fue criado por Elí, el sumo sacerdote.
le va a tocar a este niño, porque era un niño cuando la mamá se lo entrega a Elí, tenía 3 años y algo, que era el tiempo en que las madres destetaban a sus hijos. De manera que este muchacho va a ser criado en el templo. Va a haber allí, en el tabernáculo propiamente, va a haber allí el arca. Va a interactuar con el liderazgo espiritual de la nación. En una época bien compleja, porque habían desaparecido los grandes líderes de la nación. Ya no estaba Abraham, no estaba Jacob, no estaba Moisés. El país estaba en una situación de desolación. No habían líderes espirituales ni políticos. Y cuando usted lee en la Biblia la historia del libro de Jueces, se va a encontrar con una frase que se repite sentenciosamente. En esta época no había rey sobre Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y durante esos 400 y tantos años, el pueblo de Dios fue dominado por paganos, uno tras otro, porque el pueblo clamaba a Dios por libertad y Dios lo libraba, y cuando lo libraba volvía a pecar. Este es el escenario donde aparece Samuel. Fue criado por el sumo sacerdote, que por cierto no era un buen modelo. Este hombre, Elí, desaparece violentamente, juzgado por Dios, cuando los filisteos capturan el arca. Había una crisis moral en Israel. Los líderes espirituales, de quienes se esperaba la dirección y la santidad, la integridad, que fueran los pastores de la nación, no eran precisamente dignos de imitar. Y este escenario es el que Dios escoge para que Samuel venga a la vida. Los filisteos en esta ocasión capturan el arca. Y Elí cree equivocadamente que el arca lo puede salvar. Eso es cuando ponemos nuestra atención en la religión y no en la relación. Y Elí pregunta desesperadamente: ¿dónde está el arca? Se la robaron los filisteos. Y muere. Porque pensaba que el arca lo podía salvar de la crisis. Esa era la condición de Israel. Habían convertido la relación con Dios en una religión. Mucho de lo que está ocurriendo hoy en nuestras congregaciones, mucho de lo que ocurre hoy en el mundo es una manada que necesita de pastoreo, de gente que necesita que le digamos que lo que nos hace salvos y creyentes no es venir a la iglesia. Que venimos a la iglesia porque no es al revés. Que no ganamos la entrada al reino de los cielos por cuotas. Y que no venimos a la iglesia los domingos ni ningún otro día para hacerle un favor a Dios, porque Dios no necesita favores. Los favores los necesitamos nosotros. Tenemos que poner las cosas claras en su justa perspectiva. La vida se trata de Dios, no de nosotros. Aquí está Samuel.
Los hijos de Elí, que eran sacerdotes, tenían una doble vida también. De día quemaban incienso y hacían sacrificios, y de noche adulteraban en las puertas del tabernáculo. Y Dios los acabó a los tres en un mismo día. Ese es el escenario donde Samuel aparece. Y nunca vamos a ver en la vida de este joven una queja explicándole a Dios por qué él nunca sirvió para nada. Porque los que tenían a su alrededor no servían. No se dejó contaminar con el entorno. Cada uno de nosotros somos responsables personalmente delante de Dios. Nunca vamos a poder justificar ante Dios nuestro pecado porque otro pecó. Somos responsables directamente ante Dios. De manera que es increíble que Dios escoja a un adolescente para hablarle a un viejo, a un anciano que era su líder. Y Dios lo llama, pero Samuel no entiende, porque no le había sido revelada la palabra de Dios y la profecía había desaparecido en Israel. Y Dios lo llama y él no entiende y viene a donde está Elí, y Elí le dice: yo no te estoy llamando, anda y acuéstate. Y eso se repite y le dice lo mismo y se repite una vez más. Y entonces Elí entiende que Dios lo está llamando y le dice: si te llaman otra vez, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. Y esas son las palabras que este joven, que tenía que tener unos 12 años, más de eso no tenía, oye cuando Dios le da detalles de la forma como iba a destruir al liderazgo. Es decir, es muy poca edad para recibir una revelación tan seria. Los hijos de Elí, los descendientes varones de Elí morirán en la edad viril. Y algunos tendrán que mendigar para comer. Una maldición impresionante de parte de Dios para una nación que insistió en pecar. Y eso lo escucha Samuel. Y nunca va a justificar ante Dios lo difícil que es ser íntegro cuando lo que te rodea no es la integridad. Lo que voy a leer ahora es lo que dice Samuel cuando ya es un anciano. Después que le tocó enfrentarse con Saúl, que era una tragedia caminando, una tragedia humana caminando. Después que le tocó pastorear a la nación y ahora es un anciano. Capítulo 12 del primer libro de Samuel. Ahora está ante la nación. Lo que Samuel está haciendo aquí es examinarse ante la nación. Un líder examinándose ante la nación no tiene la pretensión que escuchamos hoy en día. Yo soy el ungido de Jehová. O sea, usted no me puede criticar porque yo soy el ungido de Jehová. No, no hay nada de eso. Es el ungido de Jehová. Cuando ya está terminando su ministerio, quien se para ante la nación y pide que lo examinen. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído a vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho,
y os he puesto rey. Cuando pidieron rey, no era la voluntad de Dios y obviamente no era la de Samuel. Samuel se entristeció y lloró y Dios le dijo, tranquilo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Vamos a ponerle su rey. Y les puso su rey. Ahora pues aquí vuestro rey va delante de vosotros. Ya yo soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día, y aquí estoy. Y escuchen lo que dice este hombre. Atestiguad contra mí delante de Jehová. Atestiguad contra mí delante de Jehová. Lo que está diciendo es, quiero que me digan en qué me he equivocado. Quiero que si alguno de ustedes tiene que reclamarme algo que hice mal, lo haga ahora. Y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, son expresiones que no las entendemos en la modernidad, pero que tienen que ver con la vida económica de la nación. Lo que está diciendo Samuel es, quiero saber si ustedes me pueden acusar que he abusado de las finanzas. Si he agraviado a alguno, si he calumniado a alguien, es decir, si prevalido de mi poder de líder, lo he usado para hacerle daño a alguien. Si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, lo voy a restituir. Tremendo esto. No encontramos esto en la iglesia contemporánea, pero tenemos que devolvernos como líderes, como pastores de la nación y de la gente, a enfrentarnos con la gente cara a cara. No como personas perfectas, sino como individuos que podemos cometer errores y estar dispuestos a ser disciplinados. Entonces la nación dijo, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Hoy necesitamos en la iglesia gente, líderes como Samuel, que sean humildes, llenos del Espíritu Santo, puros, como dice la palabra de Dios. Hablemos ahora de Daniel. Es otro caso. Es otro joven. La Biblia no nos habla mucho de su nacimiento, de su preparación, de su consagración. Cuando la Biblia nos habla de Daniel, es un joven judío que de repente se ve que un ejército extranjero se lo lleva. Los caldeos han invadido Israel y ahora Daniel con sus amigos está en Babilonia. Todo ha cambiado para él. Sus valores pueden ser vulnerados, su fe también, su futuro, todo. Ahora está en un mundo pagano que no reconoce al Dios de Israel. El Daniel del cual estamos hablando aquí en el capítulo 6 es un hombre que ha pasado por 3 reinos paganos. Primero con Nabucodonosor, después con Belsasar y ahora con Darío.
El poder pagano ha cambiado de manos. Ahora no son los caldeos, sino los persas. Pero Daniel pasó por las manos de Nabucodonosor siendo un joven. Y se enfrenta y le dice al rey que él no va a comer de la comida que le están dando, porque está sacrificada a los ídolos. ¿Se da cuenta de la que estoy hablando? Es un muchacho indefenso, que lo único que tiene es su fe, pero está preso en una nación. Es un esclavo de cuello blanco. Forma parte de la nobleza judía. Y Nabucodonosor los ha escogido para convertirlos en gerentes de su reino. Y les quiere lavar el cerebro, les quiere cambiar todo, hasta la comida. Y Daniel dice, no voy a comer esa comida, no la vamos a comer. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque pecar es una decisión. Y cuando decides que no vas a pecar, tienes a Dios a tu lado. Nadie puede justificar los pecados. Los pecados no se hicieron para que la gente los explicara. Los pecados no se explican, los pecados se confiesan, más nada. Y Daniel dice, no voy a pecar. Y cuando toma esa decisión tan poderosa, las fuerzas de las tinieblas retroceden. Y logra un acuerdo para no comer la comida del rey. Y más adelante sus amigos se enfrentan con el mismo rey, que levante una estatua para potenciar su orgullo. Y los muchachos, amigos de Daniel, le dicen, no vamos a adorar la estatua. No, no. Es el rey que sí, sabemos que es el rey, pero no la vamos a adorar. ¿Y quién los va a poder salvar de la mano del rey? Eso no es problema de ustedes. Así le dijeron. No tenemos que responderte de este asunto. Y le dicen algo increíble al rey. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Los iban a meter en un horno de fuego. Nuestro Dios puede librarnos. No dijeron nos va a librar. Dijeron puede librarnos. Pero si no nos librare, si por alguna razón escondida en los misterios de Dios, no revelada a nosotros, Dios decidiera que no nos va a librar, queremos decirte que aún así no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Bueno, los metieron en el horno. Y el Señor los libró. Metieron a 3 y de repente habían 4. Y el 4 era un ángel del Señor. Ese es el hombre que influencia a sus amigos para que actúen de esa manera. Ahora él está ministrando ante Belsasar y un día Belsasar se vuelve loco porque el poder enloquece a la gente, porque el poder corrompe a las personas. Cualquier poder tiende a corromper a las personas. Cuando tenemos alguna cuota de poder, aunque sea pequeña, sentimos que podemos abusar de los demás. Y nos olvidamos que cada cuota de poder que recibimos en la vida no es más que una oportunidad para servir.
Pero a Belsasar se le olvidó eso y se trajo los vasos sagrados del templo que Nabucodonosor se robó de Jerusalén. Y usó esos vasos sagrados para hacer una fiesta mundana, burlándose de Dios y de los valores eternos del reino de los cielos. Y apareció una mano misteriosa en la pared, escribiendo un juicio en un idioma que no entendían. El rey se asustó tanto que temblaba y las rodillas le pegaban una con la otra, y mandaron a buscar obviamente a Daniel, el que podía interpretar los sueños, el que había interpretado el sueño de Nabucodonosor. Daniel, ¿qué dice allí? Bueno, ahí dice que te pesaron en una balanza y te consiguieron fallo. ¿Y qué más dice? Bueno, dice que los persas van a venir esta noche y te van a quitar el reino. ¿Qué más dice? Dice que te van a matar. ¿Cuándo? Ahora, esta misma noche. Y esas tres cosas pasaron, porque con Dios no se puede jugar. Y ahí terminó el reino de los caldeos y llegaron los persas. El pasaje que le voy a leer es del Daniel con los persas. Ahora es Darío, que ya tiene el currículum de Daniel, porque ha servido con 2 reyes anteriores. Y Darío viene a reorganizar el reino y dice, pareció bien, Daniel 6, ya Daniel a estas alturas es un anciano de unos 80 años más o menos. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas daban cuenta para que el reino fuera perjudicado. O sea, el nuevo rey entiende que Daniel tiene una autoridad moral y lo pone por encima de los sátrapas, de los gobernadores. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios, porque hay un adjetivo que aparece 2 veces en el capítulo 3, pero tiene distinto significado. Porque Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Obviamente está hablando de rango militar y político. Porque había en él un espíritu superior. Wow, y eso me encanta. Porque es lo que tenemos que hacer los cristianos. Los cristianos tenemos que tener un espíritu superior. No para llenarnos de orgullo y creer que somos mejor que los demás. No. Superior para brillar. Superior para que el mundo sepa que no puede contar con nosotros cuando se trata de corrupción. Un espíritu superior para que el mundo pueda entender que no caminamos con los valores del mundo, que no mentimos cuando el mundo miente, que no engañamos cuando el mundo engaña, que no envidiamos cuando el mundo envidia, porque tenemos un espíritu superior. Porque mora en nosotros el Espíritu Santo. Y nos atrevemos a jugarnos la vida por nuestra fe. Y te voy a decir algo muy serio en esta mañana, para que lo pongas en tu presupuesto de vida. Un cristiano tiene que estar dispuesto a perder su vida por Cristo. Un cristiano tiene que poner en el presupuesto de su vida la posibilidad de dar su vida por su fe. Y si usted no lo había pensado, pues piénselo.
y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban, escuchen, ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Ese es el problema. Le buscaron por todos lados a ver dónde le conseguían algo para acusarlo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Bueno, entonces como no pudieron, porque era superior espiritualmente, se inventaron que Daniel oraba a un Dios distinto al Dios de los persas, lo cual era cierto. Y en la cultura de los persas, al rey se le consideraba Dios. Y si alguien oraba a un Dios que no fuera el rey, era digno de muerte. ¿Se da cuenta? Le buscaron ese periquete legal a Daniel y lo acusaron de que estaba orando a un Dios que no era el rey. Bueno, y tenían que meterlo en el foso de los leones, y en la cultura persa los edictos reales no podían volverse atrás. Bueno, firmaron el edicto y deciden que van a meter a Daniel en el foso de los leones. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel, escuchen, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, cuando supo que lo iban a matar, que lo iban a meter en el foso de los leones, miren lo que hizo Daniel. Daniel no se puso a pegar gritos. Daniel no se puso a reprender al diablo. Daniel no se puso a declarar. Yo declaro, no declaro nada. Daniel no pidió la oración a la iglesia, hermanos, por favor, ayuden. No, miren lo que hizo. Entró en su casa. Escuche. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, porque los judíos oraban mirando hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y hay una frasecita al final: como lo solía hacer antes. O sea, no fue que se angustió y empezó a orar porque estaba angustiado y hacía tiempo que no oraba, no. Como lo solía hacer antes. Porque la vida de oración para Daniel era una forma de vivir. Formaba parte de lo que hacía. No es que ahora que estaba asustado iba a orar más de la cuenta, no, hacía lo mismo. Pudo haber pensado, bueno, voy a dejar de orar por un mes porque si no obedezco el edicto puedo perder mi influencia en el gobierno. De hecho, creo que sirvo mejor vivo que muerto. Afortunadamente, Daniel no razonaba así. Hoy necesitamos cristianos que se comprometan con su fe, fundamentales. Vivimos en un mundo donde hombres pecadores controlan las naciones. Se han apoderado del gobierno de las naciones. Y si pasamos por allí vamos a ser probados como Daniel en el gobierno del rey de Media y Persia. Nuestros deberes para con Dios son más importantes que nuestros deberes para con el poder civil. El rey Darío se levantó temprano para ver si los leones se habían comido a Daniel. Y no se lo comieron. Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios a quien sirves, ¿te ha podido librar? Claro, claro que me libró. ¿Qué creías tú, que me iban a comer los leones? No. Es muy fácil decirlo, pero estamos viviendo en una época en que pasar de
los derechos humanos, los derechos de los cristianos van a ser probados. Los valores que el mundo está estableciendo cada vez se oponen más a Dios. Y quienes somos ministros del Evangelio vamos a ser obligados, por ejemplo, a celebrar el matrimonio de 2 mujeres o de 2 hombres. Ajá, y si no lo hago usted va preso. Bueno, habrá que decidir allí qué somos. Y puede ser que la sociedad gire tanto que nos quiten la vida. Hablemos de Amós. Es un profeta del siglo VIII antes de Cristo. Un hombre sin formación cultural. De hecho, no era de los profetas, ni de los profetas escritores, ni de los profetas menores. Con un estilo sencillo, rudo, ordinario, como cabe esperar a un hombre del campo. Se enfrenta a Jeroboam II, que estaba corrompiendo a la nación. Condena la vida corrompida de las ciudades. Se indigna por las desigualdades sociales que claman al cielo. En una época en que la economía de Israel había crecido y la gente se olvidó de Dios porque había mucho dinero y empezaron a abusar de los pobres y se olvidaron de la presencia de Dios, y Dios trae a este hombre que no es del norte sino que es del sur. Dios castigará a los poderosos de Samaria que pecan maltratando a los pequeños del pueblo. Critica la idolatría, la violencia, la injusticia, la disolución universal y la corrupción. Y aparece un sacerdote, Amasías, que se siente ofendido por las palabras de un profeta atrevido, que además no forma parte del reino de Samaria, sino del reino de Judea, como si a Dios le importa Samaria o Judea, como si a Dios le importa el norte o el sur. Y le dice: ¿sabes qué, Amós? Vete a tu tierra. Tú no eres del norte, tú eres del sur, no tienes derecho de venir aquí a insultarnos. Come tu pan allá. Amasías, que era el sacerdote, que se suponía que tenía que defender la palabra del profeta. El sacerdote le dice al rey: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede escuchar tus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, a Israel será llevado de su tierra al cautiverio. Y entonces le dice el sacerdote al profeta: oye, Amós, vete por favor. Vete al sur. No tienes razón a venir a insultar a los del norte. No profetices aquí. Come tu pan y profetiza allá. Porque este es el santuario del reino. Y Amós le respondió. Escuchen la respuesta del profeta. ¿Sabes, Amasías? Tú y yo somos distintos. Hay un conflicto moral entre nosotros dos. Tú defiendes un salario y yo defiendo un principio. Tú defiendes una posición política y económica, yo defiendo la palabra de Dios. Y te voy a decir 5 cosas. Ninguna son elegantes, pero te las voy a decir porque vienen de parte de Dios. Número 1, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Número 2, tus hijos y tus hijas caerán a espada. Número 3, tu tierra será repartida por suerte. Número 4, tú morirás en tierra inmunda. Número 5, Israel será llevado cautivo. Wow. Este hombre no andaba con rodeos. Así era el juicio de Dios. El juicio de Dios
no siempre es elegante para que la gente lo diga cantando, pero es el juicio de Dios. El apóstol Pablo, termino con él, es un hombre que surge violentamente en la Jerusalén que vio morir a Jesucristo. Es un hombre de carácter rudo, un judío ortodoxo, pero que nunca entendió a Jesús y empezó a perseguir al camino. Empezó a perseguir la iglesia con mucho poder económico y político, hasta que un día se encontró con Dios en un mediodía de Damasco y Dios le cambió la vida. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, Pablo, a quien tú persigues. Disculpa, soy Jesús. Da la vuelta, porque ahora te van a perseguir a ti. No vas a perseguir a más nadie, pero de ahora en adelante te van a perseguir. Y le cambió el corazón. Y Pablo se convierte en el gran teólogo, en el gran maestro, en el gran pastor, en el único hombre que subió al tercer cielo para escuchar lo que los hombres no pueden escuchar. Y por eso escribe los Gálatas y Romanos y etcétera. Lo que estoy leyendo está al final del libro de los Hechos, capítulo 17, un poco más allá de la mitad. Pablo se está despidiendo de los discípulos que ha formado durante años, capítulo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Va a hacer un viaje por barco muy largo, no tiene tiempo de llegar a Éfeso y desde Mileto manda a que los ancianos vayan donde él está, los que él formó, y les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré aquí. O sea, miren lo que está haciendo Pablo. Es la versión moderna de Samuel. Ustedes saben cómo yo me he comportado. Ustedes pueden acusarme si quieren. Saben lo que yo he hecho, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. No lo van a recibir para hacerle un homenaje y darle una placa. Lo van a recibir porque lo quieren matar. Y no lo matan porque los romanos, para evitar el conflicto político, lo protegen. Pero él sabe que de ahí en adelante el sufrimiento va a ser mayor. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe del Señor, para testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. He aquí ahora yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Qué tremendo que un líder pueda decir eso. Que se pueda sentir con la autoridad moral para decir que está limpio. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque está hablando con líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y escuchen, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Samuel, Amós, Daniel y Pablo. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos. Dígale al Señor, necesito que me examine, Señor. Necesito ser examinado. Hay gente que depende de mí, Señor. Hay gente que me está mirando. En la iglesia, en el barrio, en la oficina. Que saben que yo soy cristiano, cristiana. Y esas personas están pendientes de mi testimonio. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser un modelo para otros. Un modelo, Señor, como Samuel, como Daniel, como Amós, que cuando tenga que decir la verdad no titubee. Que no tenga miedo en contemporizar. Que no tenga problemas en molestar las conciencias ajenas cuando el mensaje que tengo es el mensaje de Dios. Que no puedo modificar la palabra de Dios para que la gente esté contenta. Que lo que tengo que traerle a la gente es la palabra de Dios. Que el mismo Hijo de Dios dijo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Oh, Dios, muchas gracias por tu palabra. Que salgamos aquí agarrados de tu mano, Señor. Con una convicción mayor que la que tuvimos al entrar. De que nos escogiste para hacer luz a otros. Señor, traemos nuestro corazón delante de tu presencia. Saca todo lo sucio que puede haber en nosotros. Revela todo pecado que pueda haber en nuestro corazón. Y lo traemos ante tu altar para que sea perdonado. Ayúdanos, Señor, a caminar. Para que cuando nos vean caminar a nosotros, la gente pueda imitarnos, la gente pueda seguirnos y que podamos decir como el gran apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Muchas gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.